Bueno, vamos a ver. Buenos días. ¿Quién hay por ahí? Hoy domingo. Entonces, vamos 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelta número 7. Muy buenos días para todos. Un excelente comienzo de semana, domingo. Desde hoy ya empieza la semana. Muchos creemos que el domingo es el último día de la semana y no, es al contrario. El domingo es el primer día de la semana. Y entonces vamos a empezar la vuelta número 7. Yo les estoy mostrando avances del tejido de la mochila les enseñé a hacer la base, por supuesto, 2 videos explicativos donde les enseño a hacer la base. Voy a dejar los enlaces en la descripción de este directo. Entonces, vamos a tejer, estamos en la vuelta número 7. Simplemente estoy tejiendo un solo diseño, como pueden darse cuenta. Ahí es más que evidente, un solo diseño en la parte de adelante de la mochila. Yo estoy empleando este patrón, los tengo acá digitalizado, pero ustedes pueden imprimirlo y tenerlo en una hoja, pues si se les facilita, así lo pueden hacer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Voy en la vuelta número 7, ya empecé a tejer esta primer flor, miren, acá hice los 2 punticos en fucsia, luego hice 4 puntaditas en negro, luego 4 en azul, 6 en negro, 4 en azul, 6 en negro, 2 en azul, 2 en negro, 2 azules, 2 negros y voy en las 6 puntaditas en color negro. Voy ahí, voy tejiendo 6 puntaditas en color negro. ¿Sí? Voy ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelta número 7. Entonces acá, 6 en azul, 2 negros. Y después, miren, 2, 4, 6 azules y después 2 negros. Y después 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 puntaditas en color azul oscuro. Y empiezo a hacer la otra flor de aquí, ¿sí? Entonces, muy buenos días, bienvenidos. Y bueno, vamos a seguir tejiendo. Siento que esto de pronto, ok, si la pongo acá. Vale, perfecto. Entonces recuerden, aquí voy a tejer las 6 puntaditas en color 6 puntaditas en color azul. Llevo 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Luego el patrón me dice que haga vuelta número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 negros y 28 en azul. Entonces, recuerdo que son 2 negros. Miren, yo tengo que agarrar el negro con el hilo brillante. Los agarro y cierro el punto azul con el negro para hacer un cambio de color. Miren, cambio de color, hago las 2 puntaditas en negro brillante. 1 y 2. Y luego vengo y tejo las 28 puntaditas en color azul oscuro. Cambio de color. Vengo y trabajo las 28 puntaditas en color azul. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5. Muy importante que se fijen en el revés, que no se les vayan a ver los hilos por acá, miren. ¿Sí? Independientemente de que sea al revés, debe quedar pulido también, prolijo. Sé que soy muy repetitivo, pero bueno, no me canso de decirlo porque la realidad es la realidad. Debemos ser pulidos en nuestro tejido.
3, acá llevo, son 28, recuerden, llevo 6, 5, perdón, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 6, 9, sí, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bueno, vamos a mirar, creo que ya tengo los 28. Voy a mirar el diseño, miren cómo va quedando. Ay, 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 ay. Me disculpo, el movimiento de la cámara fue muy brusco realmente. Entonces acá tengo que tener 28 puntadas. Voy a mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, 28. Luego, ¿qué hago? Miren, vamos a empezar 4 puntaditas para empezar después la flor. Miren, 4 puntaditas de color de base, en mi caso es negro, y 2 puntaditas en color rosado. Dos, 3, 4. Y cambio de color. Hago 2 puntaditas en color fucsia. Y ahora sí sigo tejiendo hasta el final en el color de base, o sea, negro. En mi caso es negro brillante. No sé ustedes cómo la ven, qué quieren decir. Voy a leer comentarios porque sé que hay uno que otro que ha comentado y bueno, no he podido leerlos. Y no tengo de los derechos de autor de la música de fondo, ¿sí? 15 en el directo, muchas gracias. Hola, Ana Mabel Arias Loaiza, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por asistir a este directo. Y ya, miren, ya hice la primer cosita, los 2 primeros punticos de la flor y sigo tejiendo, porque no solamente es un diseño, lo estoy haciendo en la parte de adelante. Reviso que no se me vean los hilos y ya. Vamos a acomodar, miren cómo va quedando la mochila. Voy a jalar un poquito el cordón para que no se me abra tanto el tejido. Recuerden que el patrón lo he dejado ya posteado en la pestaña de comunidad. El patrón es totalmente gratuito, no hay que pagar ni un solo peso por él y lo pueden descargar. Más que todo, le pueden tomar una captura de pantalla porque lo dejé en la pestaña de comunidad. Y bueno, pueden tomarle captura de pantalla o pueden irse a la página de Facebook y buscarme. Y ahí está el patrón también. Bueno, yo voy a acomodar un poquito esto porque realmente este hilo brillante debe rodar. Acomodemos esto de tal manera que esto quede bien, no se me enreden los hilos. Vamos a acomodar el azul.
y seguimos trabajando con el color de base. Dairon Forero, buenas noches, digo, buenos días. No sé en qué estoy pensando. Estoy pensando en el hilo negro. Bueno, buenos días, ¿cómo está? Estos son hilos de crochet Miratex. Hilo crochet Miratex me hizo el día, por cierto, el comentario que acabo de hacer. Entonces, miren, es un hilo crochet Miratex. Son 100 gramos por cada color, 100 gramos de azul, 100 gramos de rosado, 100 gramos de azul aguamarina y 200 gramos del hilo base. ¿Cuál es el hilo base? Pues el color de fondo, en mi caso el negro. Adicional, estoy empleando un cordón, este cordón, como alma. Miren, se dan cuenta que desde el comienzo, desde la primera vueltica, vengo arrastrándolo. Y estoy usando adicional un hilo de bordado. Este hilo de bordado es el que me le da brillo al tejido, a la parte del negro. Entonces, esos son los materiales que estoy empleando y por supuesto el patrón. El patrón sí lo he dejado posteado, como les dije, en la pestaña de comunidad de mi canal. Ahí lo pueden ver. Y también en mi página de Facebook. Ahí están los patrones de este y muchas otras mochilas que he realizado. O patrones que he hecho y pues simplemente los comparto. Ahí está todo gratuito en la página de Facebook y en la pestaña de comunidad del canal. Un saludito para Jania Carrillo también, que se acaba de unir al directo. Hola Andrés, buenos días, qué hermosa la mochila, muchas gracias, que Dios te acompañe y bendiga siempre, muchas gracias. Y miren cómo va quedando hermoso este diseño con brillo. Es una mochila diferente, nunca había hecho una mochila tan hermosa como esta, miren los tonos tan bonitos y el brillo, me gusta. Para esta clase de diseños, otra cosita que les iba a decir es que para esta clase de figuras, cuando son solamente una, no es necesario contar la cantidad de puntos porque es más fácil de ubicar. Simplemente tejemos un diseño adelante y eso es todo. Aquí yo sigo avanzando. Estoy tejiendo en punto bajo, tomando la pestañita trasera del punto. Muchas gracias, Dalis Márquez, por su comentario y el apoyo de cada una de ustedes. Bienvenida. Espero le esté gustando el resultado de la mochila, cómo va quedando. Gracias. Estamos en directo desde el canal de YouTube Tejeguay con Andrés Rodas. Por cierto, sé que muchos no me conocen y me presento. Soy Andrés y bueno, este canal está dedicado a la elaboración y a la enseñanza de las mochilas guayó. Entonces, para que vayan conociendo un poquito de mi arte, de lo que me gusta hacer. Y bueno, si me quieren seguir en las redes sociales, me pueden seguir. Miren qué bello va quedando. Es que ese brillo dorado es el que le da el efecto al... Me gusta mucho cómo va quedando el tejido. Y es muy fácil de tejer. Solamente tejemos un solo diseño en la parte de adelante. Es opcional, ¿no? Si lo quieren hacer dos, tejen un diseño acá, tejen otro diseño acá. Es opcional. He hecho muchas mochilas así con doble diseño, pero esta vez he decidido solamente uno. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Andrés? Bueno, resulta que mi mamá me dio la idea de poner un solo diseño, pues porque obviamente la mochila, uno de los diseños va a quedar atrás y no se va a notar.
Ok, tengo así los auriculares. Los diseños se hacen en unas aplicaciones o se descargan desde... Los diseños se hacen en aplicaciones. Miren lo que yo les digo, les menciono, les estaba mirando que estamos en directo. La pestaña de comunidad, miren. El canal tiene muchas pestañas o secciones. Recomendado, miren, que se dirijan inmediatamente a la pestaña de comunidad. A esto me refería con pestaña de comunidad y miren, se dan cuenta que ahí posteé el patrón y una fotico, bueno, el patrón. ¿Cómo hacen ustedes para guardarlo? Ustedes simplemente pulsan. Miren. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes simplemente toman una captura de pantalla. Ahí tomé una captura de pantalla del patrón y lo puedo guardar. Lo mismo pueden hacer ustedes, porque por lo que veo no hay una opción que me permita decir o que me diga guardar. O sea, todavía la aplicación de YouTube no maneja esa opción de guardar las imágenes. Miren, solamente me permite editar o borrar. Yo no necesito nada de eso, simplemente guardar. O muchos hacen esto, captura de pantalla y guardan su patrón. Y he posteado muchos patrones, miren, en la pestaña de comunidad. Miren este patrón tan hermoso. Pestaña de comunidad, ahí lo encuentran. Miren este estilo de morral de espalda. Entonces, recuerden, en la pestaña de comunidad van a encontrar este y muchos más patrones de mochila. Bueno, sigo avanzando. Miren qué hermoso va quedando. Ahí ya formé los dos primeros punticos del color fucsia. Bueno, y sigan tejiendo. Toman su tejido, su hilo. A mí sí me gusta que quede prolijo, no me gusta que se vean los hilos por la parte de afuera. Entonces, mire, yo agarro el hilo de esta manera y con los otros dedos agarro los hilos alma. Acá simplemente estoy tejiendo la parte de la base, que es en color negro brillante, con toque de brillo dorado. El brillo también es opcional, si no lo quieren poner, no lo ponen, simplemente tejen con el hilo crochet Miratex negro, pero aquí yo estoy combinando las dos hebras de hilo, que es el hilo de bordado, miren que son independientes, y el hilo de crochet. ¿Por qué se les tuerce? Porque hay mucha, miren, por ejemplo, ustedes he visto que quedan los puntos como remontados, como en forma de X. Vamos a hacerlo con un color contrastante para que ustedes se den cuenta el por qué queda el punto torcido. Se los voy a explicar en este momento. Voy a hacer un cambio de color aquí improvisado. Esto no es aquí. Este diseño no va, esta figurita no va acá. Pero para que se pueda notar sobre el color negro. Miren, entonces yo voy a hacer cambio de color y resulta, esto es un error que cometen muchos como principiantes y es que, miren, hacen esto. Meten el punto, la aguja, y en vez de agarrar el hilo por debajo, lo agarran es por encima. Miren, hacen esto por encima y luego hacen por debajo. Miren lo que pasa, ¿cierto? Automáticamente ya se ven espacios. Voy a volverlo a repetir, meto y agarro por encima, miren, y luego por debajo. Entonces, claro, miren, el punto se cruza. Esta puntada se utiliza para los amigurumis. Espero les quede muy claro. Esta puntada no la utilizamos en la técnica guayú. Entonces, he detectado que muchos hacen esto. Miren, meten el crochet, pasan por encima y en vez de agarrarlo, como debe ser por debajo, todo lo hagan, miren, entonces por debajo después. Entonces cruzan el punto. Vuelvo y lo repito. Por encima
y luego por debajo. Miren, ya automáticamente, aunque ustedes se acerquen, miren, se ven horrible, realmente no me gusta. Esta puntada sí se utiliza mucho o se emplea en la técnica de los amigurumis o peluches tejidos, pero en la técnica guayú no se utiliza esa puntada para nada. Voy a volverlo a repetir, miren, por encima y luego por debajo. Entonces ahí ya cruzan el punto, miren, el punto queda como remontado y se ven las almas. El punto, ¿cómo se teje el punto guayú? La técnica guayú. La técnica guayú se teje por encima, miren, todo el tiempo por debajo, perdón, miren, agarran, meten por debajo, miren, ¿se dan cuenta? En vez de agarrarlo por encima, lo agarro por debajo. Y luego por debajo nuevamente, y ahora sí miren la diferencia, queda el punto bonito, vuelvo y repito, por debajo y por debajo, por debajo y por debajo. Entonces miren la diferencia entre una puntada y otra. El punto en X queda remontado y este queda así, miren, por eso queda más prolija la puntada. Esa puede ser una de las razones por las cuales a ustedes les queda el punto cruzado. Entonces, para que practiquen, recuerden que es todo el tiempo agarrando el hilo por debajo. Lo voy a hacer con negro porque me toca con el negro. O sea, estoy tejiendo la parte de separación para llegar al otro lado. Entonces, miren, por debajo y por debajo. Por debajo y por debajo. Por debajo. Y así sucesivamente van a ir repitiendo, siempre agarrando el hilo por debajo de esta manera. Por debajo. O sea, está el hilo acá y yo tengo que hacer así, por debajo. Para los que tejen de esta manera, como si fuera un cepillo de dientes, es lo mismo. Miren, introducen el crochet, traen por debajo y traen por debajo. Y lo mismo van a hacer siempre por debajo. Todo el tiempo por debajo. Entonces ya saben pues cómo deben tejer para que el punto no se les cruce ni les quede remontado. Es una forma de decirlo. Entonces para que lo tengan muy en cuenta y no vayan a cometer ese error de agarrar el hilo por encima. Todo el tiempo miren por debajo. Meten el crochet, agarran el hilo por debajo y, luego, y nuevamente para cerrar el punto por debajo. Y van acomodando obviamente su mochila que no se les vaya a abrir mucho. Miren cómo deben estar las paredes. En lo posible parejitas y el brillo. Miren el brillo tan espectacular. Dejen su like, compartan, comenten. Y estoy tejiendo con un gancho del número 3. Crochet número 3, marca Macuse. Recomendado, recomendadísimo, mejor dicho. Para mí es una de las mejores marcas, por no decir la mejor, en cuanto a al tejido. El punto resbala, no, esto es como en acero. Yo diría que es acero, más no sé si es acero exacta. No creo que sea aluminio porque no es hueco y es una textura durísima. Esto realmente no es como el aluminio, que es un poquito más, digámoslo así, es más liviano al tacto. Este es más pesadito, este crochet, por eso siento que es como acero. Pero bueno, si alguien tiene más o menos la idea de qué material es, me puede comentar, hacerlo en los comentarios, dejar su comentario ahí. Un saludito para Elsie Flores, Sandra Patricia Flores también, Diana Lengua y, o Lengua, no sé, Lengua y Sandra Patricia Flores. Bienvenidas, ¿cómo están?
Entonces, a medida que ustedes van tejiendo, el mismo hilo va dibujando los destellos de manera así y va quedando muy bonito porque el tejido va quedando, va trabajando, o sea, el diseño del brillo va quedando solo. Vamos a empezar otra vuelta, la vuelta número 8. 3, 4, 5, 6. Sí, la vuelta número 8 del diseño. Tengo que ir hasta el otro lado para poder empezar la vuelta número 8. Bueno, aquí va. Vamos a ver cuántos están en el directo. 11. También quería agradecer a todos los que se han unido al canal. Prácticamente vamos a llegar a los 15,000 suscriptores, entonces muchas gracias por la buena acogida que he tenido. 20 likes, muchas gracias. Y bueno, poco a poco vamos creciendo en la plataforma de YouTube. Se dan cuenta, miren, el mismo hilo brillante va dibujando solito, sin necesidad de que yo haga otra cosa. Sin necesidad de que yo haga más que simplemente tejer punto por punto. La base va a quedar, todo quedó súper, está súper durita la mochila, miren, con el cordón. Voy a revisar en el revés que no se me vean los hilos, perfecto, miren, no se ven. Dejen su like, compartan, comenten, ayúdame a crecer. Y bueno, recuerden que los patrones los estoy dejando gratuitos en la página de Facebook y también en la pestaña de comunidad. Les quería mostrar también cuánto mide la base. Creo que quedó un poquito más cortica porque cuando yo la hice, la estaba haciendo medía 22, pero miren, ya me quedó de 21. Porque esta parte aquí se levantó un poco. Esta última vuelta se me levantó un poco, entonces redujo un poquito la medida. Pero miren, son 21, 22 prácticamente en la parte ancha o el diámetro de la base. O sea, la mochila para mí ya está bien de ancho. Estas son las medidas que yo manejo para las bases, 21, 22 centímetros de como máximo para la base. Puede que para algunos sea muy pequeñita, pero para mí ya es más que suficiente y son las medidas que yo siempre manejo. Mis clientes, a mis clientes les gustan las medidas porque no son tan exageradas las mochilas en tamaño, son mochilas normales. Entonces seguimos, miren, tejiendo acá bien chévere, bien bacano este día domingo. Supremamente agradecido y contento por la oportunidad de poder grabar otro día más y aprovechando pues que es un día también como cualquiera, ¿cierto? Todos los días se trabaja. Hay que aprovechar los momentos que tenemos para trabajar.
y solamente estoy tejiendo pestaña trasera del punto para formar las figuras o los diseños. He visto también, así como recomendación, lo pueden trabajar también en pilares o en puntos altos. Pueden trabajar toda la mochila. Esto es más que todo para las carteras o tote bags, que las carteras de mujer, que para que el tejido quede liviano, ¿sí? He visto que el tejido lo llaman tejido liviano porque lo tejen solamente en punto alto, pilar, palote, vareta, como le quieran decir, trabajan las mochilas también. Entonces es válido también trabajarlo en punto alto, pero esas mochilas, más que todo cuando quieren un tejido liviano, una mochila doble asa, cartera, tote bag. Entonces ese tejido también puede ser liviano. Lo pueden trabajar en pilar, palote, bueno, como les había comentado. En vez de el punto bajo van a emplear el punto alto. Y en vez del cordón simplemente van a tejer con los hilos, ¿sí? En vez de usar el cordón, quitamos el cordón y tejemos solamente con los hilos. Bueno, les voy a hacer una demostración rápida de a lo que yo me refiero con pilar o punto alto, miren. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que voy a hacer 1, 2 cadenas. Miren, entonces yo voy a empezar a tejer, voy a quitar el cordón. Esto es simplemente a modo de ejemplo, cómo se trabajan las carteras de, miren, se dan cuenta, miren, hacemos también pilares o puntos altos. Miren, voy a hacer cambio de color. Por ejemplo, quiero trabajar con otro color. Vamos a hacer de cuenta que voy a trabajar con el fucsia. Cierro este punto con fucsia. Y voy a hacer un pilar con o un punto alto con el fucsia, miren. Vamos a hacer 2 puntadas con fucsia. Bueno, entonces de repente necesito hacer otro cambio de color. Miren, entonces estoy trabajando con punto alto y voy a hacer un cambio de color. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con el agua marina. Entonces, este punto tengo que cerrarlo con el agua marina. Cierro con el agua marina y tejo el pilar, los pilares con agua marina, miren. Entonces, en esta técnica también podemos trabajar en punto alto. Vamos a hacer otro cambio de color, por ejemplo, a azul. Y voy a tejer 2 puntadas con el azul oscuro. Entonces hago los 2 pilares o puntos altos. 1 y 2. ¿Cierto? Miren, entonces se dan cuenta que también podemos trabajar en punto alto y cambiando de color. Realizando cambio de color. Esto es más que todo para el tejido liviano. He visto las mochilas, las carteras en tejido liviano y no usan el cordón, por supuesto, simplemente van trabajando con los hilos como alma. Espero les haya quedado claro esto. Quería simplemente mostrarles, más adelante vamos a hacer carteras también con tejido liviano, pero por ahora seguimos con esta que es un pedido. Aquí yo eliminé unos puntos para volverlos a hacer, porque les estaba mostrando era algo, pero bueno, seguimos.
Claro, también con una base ovalada. Tengo que enseñarle, por cierto, voy a hacer videos también, pero más adelante, donde les enseñe, les muestre cómo tejer una base ovalada. Estos diseños también aplican mucho para los diseños ovalados, rectangular también. Esas mochilas sí son raras porque la base es rectangular, o sea, realmente son muy raras esas mochilas, pero bueno, se pueden hacer también y las ovaladas. Y en el cuerpo obviamente podemos poner el diseño. Miren cómo va quedando el brillo cada vez que voy avanzando. Se va notando más el brillo en la parte del negro. Aquí no puedo dejar por fuera el hilo dorado porque tengo que trabajar con los dos al mismo tiempo. El hilo dorado y el hilo de los colores. Entonces, espero les guste mucho las clases que estoy dando. Y si aún no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban, compartan, comenten todo lo que quieran hacer. Dejen su reacción, por cierto. Su reacción, pregunten si tienen alguna pregunta. Y mientras voy tejiendo, voy contestando sus preguntas relacionadas al tejido de las mochilas guayú. Vamos a finalizar ahora sí, miren. Cada vez me voy acercando más a la parte del final. Entonces, cuando voy tejiendo, voy revisando el revés, que no se me vean los hilos. Acomodo mi tejido, miren. Ya vamos levantando el cuerpo de la mochila. Está la vuelta número 7, vamos a empezar la vuelta número 8. Hola Yolanda Herrera, ¿cómo está? Bueno, muy agradecido con el apoyo de ustedes. Ahora sí, voy a empezar la vuelta número 8. ¿Por qué lo digo? Porque miren, me voy acercando nuevamente al diseño. Y vamos a empezar la vuelta número. Vamos a empezar. Muchísimas gracias, Sandra Patricia Flores. Realmente me gusta explicar, tratar de decir todo lo que sé, pues lo poquito que sé, claro, porque hay cosas que sí realmente todavía, pero lo que sé sí, sí lo digo. Entonces me pueden seguir por favor en todas las redes sociales, ¿sí? Facebook, Instagram, YouTube, eh, TikTok. También tengo una página en TikTok. Miren, vamos a hacer cambio de color. Yo sé que aquí es dos fucsia. De todas formas les voy a mostrar el diseño porque es una florecita. Entonces, dos fucsia. Yo sé que esta parte es así. Entonces, dos fucsia. El centro de la flor. Vamos a imaginarnos que es una flor. Va a ir en este color agua marina. Dos en agua marina. Miren qué hermoso va tomando un efecto de color más colorido. Unas flores bastante coloridas. Y voy a hacer las dos puntadas en este color fucsia. Miren, 1 y 2. Y este punto, por supuesto, no lo voy a terminar, dejo así porque les voy a mostrar precisamente el patrón. Bueno, estoy acá, miren. ¿Se dan cuenta? Les voy a mostrar. Miren, estamos comenzando esta florecita, que es esta. Entonces son dos puntadas en fucsia, dos en aguamarino y dos en fucsia. Luego vengo con dos puntaditas en negro, que es la separación, miren, o es el color de base, que es este cuadrito blanco, en realidad es negro. Y después dejo 2, 4, 6, 8. Azules, 2, 2, 2. Entonces, 8 azules, 2, 2, 2. Dos negros, dos azules y dos negros. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando la vuelta número 8. Recuerden, vamos a empezar la vuelta número 8. ¿Ustedes cómo saben qué vuelta es? Simplemente cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. Dos negros, 8 azules. Entonces, dos negros, 8 azules. Entonces, a mí me gusta mucho el cambio de color. ¿Yo cómo lo hago? Miren.
Yo soy de los que sí me gusta cruzar desde acá arriba. En vez de agarrarlos desde abajo, los agarro desde arriba. Entonces, miren, cojo acá y el punto negro con el hilo brillante. Muy importante que los agarren a los dos juntos. Negro y brillante, miren. Lo llevan para atrás. Y van a tejer las dos puntaditas. En negro brillante, 1. Revisen que no se le vean los hilos. Acomoden sus puntos. Y después vengo con 2 negros. Cambio de color a azul. Y hago 8 en azul. 1, 2, que esto quede bonito, 2, 3, 4, 5, miren, súper pulido, miren. Buenos días, Eunice Velázquez, ¿cómo está? Bienvenida, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Dejo ese último punto así porque necesito hacer cambio de color. Miro el patrón. Recuerden, vuelta número 8. 8 azules, luego vengo con 2 negros, 2 azules y 2 negros. 2 negros, 2 azules, 2 negros. 2 negros, 2 azules y 2 negros. Entonces cambio de color nuevamente. Dos negros, 1. Y luego hago otro negro. Cambio de color a azul. Hago 2 azules. 1, 2. Y cierro con negro. ¿Por qué? Porque necesito hacer cambio de color. Y tejo 2 puntaditas en negro. 1 y 2. Ahora sí voy a ir mirando nuevamente el patrón. Y la parte del negro sigue con el brillante. Miren qué hermoso va quedando mi tejido. Acá. Vuelta 8, miren. Gracias a usted por ver mi directo. Muy amable. Acá 2 negros. Entonces luego vengo con 4 azules. Y 2, 4, 6, 8 en negro. Entonces 4 azules, 8 en negro. 4 azules. Cierro este puntito con azul. Entonces yo estoy trabajando con el negro, pero tengo que hacer cambio de color. Entonces tomo el azul, lo llevo para atrás y hago las 4 puntaditas en azul. 1, 2, 3, 4. Cambio de color, ¿cierto? Vamos a hacer 8 en negro. Entonces tomo el negro con el brillante y lo llevo para atrás y hago las 8 puntaditas que me pide el diseño. Uno, 2, 3, 4. Y me toca nuevamente acomodar los hilos porque siento que se me están enredando uno con otro. Aquí, el azul. El azul. Miren que no es complicado, es simplemente de paciencia y eso es todo. Y vamos desenredando de a poquito los hilos. Me gusta trabajar así. No me gusta ponerlo en ninguna caja separadora. Yo trabajo de esta manera. Y bueno, me gusta más así. Pero si quieren usar caja separadora, pues usan la caja separadora con sus hilos. En cada ranura van a poner un color de hilo. Esto tiene que ir estiradito porque es el hilo brillante.
Y este hilo por lo general es muy delgadito y tiende a enredarse un poco. Entonces nosotros estirándolo de a poquito, miren, él se vuelve y se acomoda. Lo volvemos a acomodar y ahí está. Patrón. Porque mi patrón lo tengo en el celular. Entonces vuelta 8, ok, 4 azules, 8 negros, que son estos, miren. Y luego 2, 4, 6 azules, 6 negros, 2, 4, 6, 8, 10 azules, 2 negros y 4 azules. Es la vuelta número 8, recuerden. Entonces aquí llevo 3, 4, 7, 8. 8 azules, perdón, 8 negros, 8 azules. 6 azules y 6 negros. Entonces, como estoy trabajando con el negro, tomo el negro y el brillante y termino los puntos. Llevo 4, son 8. 4, 5, 6, 7, 8. Luego hago 6 azules y luego 6 negros. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Luego nuevamente 6 negros. O sea, hice 6 azules, después de estos 8 negros, 6 azules y luego 6 negros con brillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a mirar el patrón, porque como ya lleva mucho detalle, ya estamos en la parte del diseño y son muchos puntos. Más arriba van a haber más cambios de color, miren. Por ejemplo, acá es donde va a haber mucho cambio de color y aquí también. De hecho, acá también se ve mucho cambio de color. Y estoy justamente aquí debajo en la piernita de el stitch. Entonces 8, 6, 6, 2, 4, 6, 8, 10 azules, 10, 2, 4, 10, 2, 4. 10 azules, 2 negros y 4 azules. 6, 10, 2, 4, 10, 2, 4. Entonces 10 azules. Cierro este último puntico negro con azul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego vengo con 2 negros. Son 2 negros y 4 azules. 2 negros con brillo. 4 azules. Luego hago 2 puntadas en negro con brillo. Y hacemos la parte de la flor, que son 2 en fucsia. Y luego vengo con 2 en azul aguamarina, que es la parte de la flor central.
perdón, la parte central de la flor. O sea, esto mismo lo voy a hacer acá. Vayan jalando sus hilos de a poquito para irlos acomodando, que queden bonitos. Y si esto se les abre mucho, entonces con el cordón ustedes van jalando. Miren, lo voy a hacer para que ustedes vean. Un poquito nomás, un poquito, para que esto quede más bonito y no se me abra tanto la mochila. Ahí vamos. Entonces ahí cada vez se va viendo más el diseño. Entonces aquí son dos fucsia, luego dos verdes, verde o azul aguamarino, aunque parece más bien un verde menta. Este, en vez de aguamarino, parece más bien un verde menta. Yo le digo aguamarina, pero en realidad es un verde menta. Mire, dos verde menta y luego dos en fucsia o rosada. Cambio nuevamente de color y hago las puntaditas en negro, ¿cierto? Hasta el final de la vuelta. Ya es simplemente tejer con el color brillante, negro brillante, hasta el final. Miren, ya es simplemente tejer de esta manera con este hilo negro. Esto es lo que yo digo, el hilo negro debe quedar, como voy a tejer con el hilo negro, no quiero que se me enrede con los otros colores. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a acomodarlo para que me quede más breve tejer. Realmente yo detesto, lo digo así coloquialmente, no se vayan a molestar, detesto poner esto en una caja. O sea, no me gusta poner esto en cajas realmente, pero si lo quieren hacer, pónganlos en caja, normal. A mí me funciona tejer así. Ay, este cordón, este hilo es el que me tiene, este hilo es el que me tiene así como maluco. Ok, paciencia, paciencia. Esto es de mucha paciencia. Vamos a desenredar un poquito esto acá, este cordón que me tiene y este hilo brillante, que son los que me tienen con dolor de cabeza. Miren, acá se me enredó horrible. Yo podría reventarlo, pero no quiero reventarlo. Porque en vez de reventarlo, lo voy a envolver. Voy a envolverlo para poder trabajar mucho más breve con él. Porque sí, cuando lo dejo muy larga la hebra, me pasa esto que se me empieza a envolver con el cordón o con los hilos. Entonces aquí voy de a poquito, con paciencia voy desenredándolo y lo voy ajustando más para que no me quede tan larga la hebra y no se me enrede. ¿Ok? Aquí vamos.
Yo podría reventar el hilo, pero no lo quiero reventar. Realmente no quiero reventarlo. No quiero reventar el hilo dorado. Pero bueno, si me toca, me toca. Voy aquí, no, yo creo que no. Ya aquí ya lo estoy desenredando, miren, ya. Ya es más breve aquí, miren. Acá ya es mucho más breve. Simplemente se entorchó con el negro, aunque yo los trabajo a los dos, pero me gustan que estén separaditos. Entonces acá estoy desenredando. Ahí me disculpo con ustedes si de pronto me demoro, pero es por el tema de que, miren, ya. ¿Sí ven? El hilo dorado ya está listo desenredado, miren, ya. Era que estaba muy entorchado con o el cordón y otros colores. Y el negro también, o sea, se había mezclado todo con todo. Entonces, ahora sí, sigo acá y voy a poner, miren, el hilo dorado y el hilo dorado, pasémoslo por encima. Y miren, lo voy a dejar rodando de esta manera para que sea mucho más breve. Y sigo tejiendo con este colorcito voy a jalar un poquito el cordón para que no se me abra tanto el tejido. Voy a trabajar con el hilo brillante y el negro al mismo tiempo, miren. Yarcería Fuentes Pineda, ¿cómo está? Bienvenida. No había leído el mensaje, entonces un saludito también para usted. Y muchas gracias por el apoyo. Voy a dejar en la descripción de este directo, voy a dejar todos los enlaces a las partes de esta mochila desde el comienzo, para que ustedes también si la quieren hacer, como la estoy haciendo yo, pues puedan ver el proceso. Entonces esta vendría siendo la cuarta clase de esta mochila, porque ya tengo 2 clases de la base, hice 2 videos de la base y hice también, digámoslo así, el comienzo, el levantamiento de la mochila. Entonces tengo también, voy a dejar esos enlaces para que ustedes puedan ingresar y verlos. Y saber con cuántos puntos inicio, con cuántas vueltas de cada color y cómo fui haciendo los aumentos, para que ustedes también se animen y tejan muchas de estas mochilas con mis patrones, mis diseños más que todo, con las ideas que les estoy dando. Recuerde que si aún no está suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban, compartan, comenten, regálame un like, realiza una reacción. ¿Y qué es una reacción? Pues
comenta y dale me gusta al video, al directo. Porque realmente me di cuenta que no valía hacer los dos diseños, porque como un diseño queda tapado, un diseño va a quedar así, ¿cierto? Y precisamente en esta parte es donde voy a poner los cordones. Tejeguay con Andrés Rodas me encuentro en Facebook. Así me encuentran en la página. Bueno, vamos a poner el dorado. Dicen que lo ponga. Vamos a probar a ver. No, realmente siento que no lo voy a dejar afuera porque me enredo más. Necesito que el cono ruede. Entonces lo voy a dejar afuera mejor con el negro. Hola Teresa Cervantes, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Dejen reacciones, compartan, comenten, ayúdame a la página de Facebook, Tejeguay con Andrés Rodas. Me pueden encontrar en Facebook y seguirme. Y el grupo también, tengo un grupo de Facebook, un grupo de Facebook donde muchos comparten sus diseños también por ahí en el grupo. Es un grupo público, entonces más que todos los participantes, esos sí son los que pueden compartir, los miembros del grupo. Bueno, no tengo los derechos de autor de la música de fondo. Si de pronto oyen música por ahí, no soy yo. No soy yo. Y bueno, voy a seguir haciendo más directos también para que ustedes nos conectemos en vivo y en directo para ir mostrando, miren el avance del Stitch. La puntadita bonita, la pestañita delantera se queda viendo adelante. Y una mochila bastante grande o amplia, según como me la pidió la cliente. Ella me la pidió de una medida grande, entonces para mí las mochilas grandes son de 21 o 22 centímetros, para mí. Pero hay otras personas que hacen sus mochilas más grandes.
Bueno, niños, justo lo que yo temía, por lo que yo estaba muy nervioso, les voy a mostrar, ya el hilo dorado se me va a acabar prácticamente. Ya estoy viendo espacios en la bobina, miren, ya se me va a acabar el hilo dorado. Voy a seguir avanzando hasta donde más me dé, porque me toca comprar más de este hilo brillante. Voy a comprar una bobina más grande porque me estoy quedando sin el brillo. Entonces, si se me acaba el brillo, yo no puedo continuar. No puedo continuar con el trabajo porque ya la empecé con el brillo y me encanta de hecho el resultado. Está espectacular, súper preciosa esta mochila con brillo. Muy única, esta mochila se ve que es muy única. Y bueno, vamos a seguirla avanzando hasta donde más me dé. Como les dije, ya el hilo brillante prácticamente me estoy quedando sin ese hilo dorado. Y como mañana es festivo, entonces no puedo ir a comprarlo mañana. Tendría que ser el martes. Porque las tiendas, o voy a mirar a ver si de pronto el festivo, aunque no creo, voy a mirar a ver si de pronto ellos trabajan los días festivos, pero por lo que presiento es que no, el almacén no va a abrir mañana, el almacén donde compramos estos hilos no va a abrir mañana. El comercio como tal he visto que cierran los lunes festivos, pero bueno, voy a mirar de todas formas si trabajan estos días. Puede que sí, pueden que no, no sé, realmente voy a averiguarlo. Dejen el like, haga una reacción, deja tu like, comparta, comente y bueno, apóyame por favor, muchas gracias. La base mide 21 centímetros, 21 centímetros y medio o 22. Al comienzo me estaba midiendo 22, pero como no sé, de pronto jalé mucho, esta vueltica se me levantó también, entonces quedó un poquito más pequeña, no quedó de 22, sino que me quedó de 21 centímetros y medio. 21 centímetros de base, pero es grande, sigue siendo grande. Entonces yo por la medida no estoy preocupado porque está bien de medida. Vamos finalizando la vuelta número 8, empezar la vuelta número 9. Exactamente, muy buena la pregunta. El diseño lo estoy manejando con doble puntada para que quede más ancho. Miren, si yo hubiese hecho solamente una puntada, la figurita me hubiese quedado de este anchor más o menos, de la mitad de esto. Entonces me hubiera quedado así, imagínense la figurita así, ¿cómo quedaría? No sé, dejen en los comentarios ustedes qué opinan. Si la hubiese hecho con una sola puntada, ¿cómo me hubiese quedado el diseño? A mi parecer hubiese quedado muy mal porque la mochila es grande y si el diseño es muy delgado va a quedar la figura alargada. Entonces eso era lo que no quería y precisamente, miren, anchita se ve más, se ve mejor. Doble puntada, miren, se dan cuenta que estoy tejiendo doble puntada por cada cuadrito del patrón. Vamos formando las dobles puntadas para formar el diseño más ancho, que quede así, justo como lo necesito para poderlo entregar. Porque la clienta es muy fan de este muñequito, entonces dijo ella que lo quería con esa figurita y que obviamente se viera muy bien, que no quedara como tan delgado. Sé que no debe quedar delgado, pues porque queda feo, queda muy alargada la puntada. Entonces seguimos tejiendo, no tengo los derechos de autor de la música de fondo. Entonces el patrón ya saben que lo van a leer doble puntada. Cada cuadrito que ustedes vean en el patrón van a saber que es una doble puntada. Ojo, si ustedes quieren el diseño mucho más ancho, aunque no creo porque así es apenas la medida correcta,
pero de pronto no falta quien lo quiere hacer demasiado enorme. Entonces, en vez de 2 puntadas, van a tejer 3 puntadas por cada cuadrito, ¿cierto? Por cada cuadrito van a tejer 3 puntadas para que el diseño quede enorme. Lo digo de esta manera, estoy exagerando, pero sí. Suele pasar que hay personas que no quieren el diseño tan delgadito y lo quieren un poquito más grande, con triple puntada. En vez de 2, van a tejer 3 puntadas por cada cuadrito que se les presente en el patrón o en la cuadrícula. Aunque ya con 3 ya creería yo que queda exagerada, queda muy grande el diseño, entonces no me gusta así. Y la altura va a ser igual, o sea, van a ser entre 37 a 40 vueltas de alto, ¿cierto? Yo acá llevo 9, 3, 6, 8 y vamos a empezar la vuelta número 9, ¿sí? Vamos a empezar la vuelta número 9 con diseño. Gracias por los likes y las 18 personas que están en el directo, 17, muchas gracias. Entonces, esta semana nos estaríamos viendo nuevamente. Yo sigo tejiendo, pero creo que mañana no voy a grabar. Mañana no voy a grabar porque mañana precisamente necesito encontrar el hilo dorado. Voy a mirar si voy al centro y voy y compro el hilo brillante porque me quedo corto del hilo brillante. Miren, ya se va formando espacio, significa que ya me estoy quedando sin ese hilo. La bobina trae muy poquita cantidad de la bobina pequeña, porque la bobina grande sí trae bastante hilo brillante y lo necesito para terminar la mochila, para seguir avanzando en el tejido de la mochila. Seguimos. Los invito a que me sigan en las redes sociales como en Instagram como @tejeguay_rodas. A ver, es tejeguay_Andrés Rodas. Así me encuentran en Instagram. En Facebook me encuentran como Tejeguay con Andrés Rodas. En TikTok también me pueden seguir. Y por supuesto, suscribirse al canal. Suscribirse a mi canal de YouTube, Tejeguay con Andrés Rodas. Bueno, vamos a empezar nuevamente la vuelta número 9. Me voy acercando a la florecita, mire. Y ahí es una flor. Entonces yo tengo que cerrarla con 2 puntadas fucsia encima del verde menta para cerrar la figurita o el diseño. ¿Sí? Entonces voy a seguir avanzando. Como les dije, encima del azul, del verde menta, vamos a trabajar 2 fucsia, cambio de color, y cierro 2 puntaditas o tejo 2 puntaditas encima del verde menta o azul aguamarina, como le quieran decir, 2 puntadas en fucsia. Pero ahora sí me toca mirar el patrón porque no sé realmente cómo va. Miren acá, vamos haciendo la florecita. Entonces 2 fucsia, 2 negros, perdón, 4 negros. Y después 2, 4, 6, 8 azules, 2 negros. Voy a repetir exactamente esta parte como lo hice acá. Entonces 8 azules, 2 negros, 2 azules, 2 negros. Luego vengo con 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Sí? En azul. Voy a hacer primero esto. 8, 2, 2, 2. 8 azules. Ah, pero acá tengo que terminar la flor, ¿verdad? 4, entonces 8, 2, 2, 2. 4, 8, 2, 2, 2. Entonces 4 negros. Cierro este puntico rosado o fucsia con negro. Miren, simplemente cierro el punto para hacer cambio de color. Y hago las puntaditas en color fucsia, en negro, perdón, que son 4, 2, 3 y 4, ¿cierto? Ahí están las 4. Acomodo mis hilos que no se me vean por la parte del revés. Y nuevamente tengo que hacer otro cambio de color. Son 8 azules, entonces este punto lo dejo abierto. El punto negro lo termino y vengo y lo cierro con el azul. ¿Con cuál azul? Con el azul oscuro. Porque recuerden que estamos trabajando con 2 tonos de azul, aguamarina o verde menta y azul.
8. 1, 2, 3, creo que dejaron un comentario, ¿cierto? Dejaron un comentario y no lo he leído. Puedo ser de pronto muy mal educado, pero voy a responderlo porque realmente... Hola Maribel Montero Rodríguez, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Saludos desde Pereira, Colombia. 3, 4. Y para todos los que están en el directo, yo voy a jalar un poquito el cordón porque siento que se me abre el tejido. Miren cómo debe quedar. Ahí ya formamos la primer flor con color hermoso, miren. Hermoso va quedando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Entonces, como decía después, el patrón 2, 2, 2, o sea, 2 negros, 2 azules y luego nuevamente hago 2 negros. Entonces, 2 negros brillante. Recuerden que no puedo, miren, estoy trabajando también con el dorado, ahí se ve sutilmente el dorado, pero se ve. El dorado es muy sutil, pero se ve. 2 negros, luego 2 azules, cambio de color, cierro con azul, tejo 2 puntaditas en azul y luego nuevamente sutilmente cierro el punto con este negro metalizado sutil. Miren que es bastante sutil, no es tan exagerado el brillo, es bonito, realmente es un brillo que no cae mal, ¿sí? El brillo no cae mal. 2, y ya, me toca mirar nuevamente el patrón y miren cómo voy avanzando en la figurita. Entonces me toca mirar el patrón precisamente en la vuelta número 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto. O sea, esta. Voy a ir mirando toda esta línea. Voy acá, miren. 2 negros, entonces después tejo 2, 4, 6, 8, 10, 12 azul oscuro y 6 negro. Entonces 12 azul, 12 y 12. O sea, 12 azules y 2 negros. Me toca memorizármelo porque pongo el celular y se me bloquea, entonces me toca memorizarme esas puntadas 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 azules oscuro y luego 6. Y aquí, justo en esa vuelta, vamos a empezar a utilizar el azul aguamarina también, miren, que es como el efecto de una sombra, por así decirlo, o la parte de la... ¿Qué tan alta debe ser una mochila? Eso depende, eso es a gusto de cada quien. Yo las hago aproximadamente de entre 37 a 40 vueltas de alto, con cordón y sin cordón. Entonces me queda perfecta, no me queda tan exagerada la mochila. Bueno, he hecho unas muy altas, sí, lo reconozco, pero he ido mejorando en este aspecto y la idea es que todo el diseño quepa para que no quede cortado, ¿sí? Entonces, acá, justamente acá, entonces son 12 azules oscuro y 6 negro, ok, 12 azules oscuro. Entonces cierro este punto negro brillante, sutil, con el azul. Hago las 12 puntaditas en azul oscuro. 1, 2. Miren qué hermoso va quedando. La puntada súper pulida, miren. No queda exagerada, no queda muy alta. Normal, miren, con el cordón. Lo digo porque, ese comentario lo digo porque he recibido comentarios de personas que me dicen, Andrés, es que la puntada queda muy alta porque usa el cordón. Pero no solamente es por el tema de la puntada, sino que yo lo uso más que todo por el tema de la resistencia. Estas mochilas con este cordón quedan más resistentes que las que están tejidas en mero hilo. Y es opcional, el cordón es opcional, pero yo lo sigo utilizando porque me gusta mucho la calidad del tejido, cómo queda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? Miren qué bonito va quedando, ya vamos terminando esta parte de las puntadas en azul, luego vengo y cambio de color porque necesito tejer con negro brillante, llevo el negro brillante para atrás y tejo 6 puntaditas en ese negro brillante,
1, miren cómo va quedando de sutil el brillo, ahí va quedando, muy bonito, 1, 2. Por ejemplo, esta mochila en una parte, en una discoteca, ustedes se imaginan el brillo de las luces pegándole a esto, cómo queda, uf, espectacular, realmente. Bueno, 2, 3, son 6 puntaditas, recuerden, en negro, 3, negro brillante, 4, 5 y 6. Cambiamos de color, voy a mirar el patrón. Bueno, alguien quitó el like, no sé por qué, pero bueno. Muchas gracias de todas formas por el apoyo. Me dicen que hable en inglés o que ponga subtítulos. Me parece que hay una opción que da de subtítulos, que nos da los subtítulos en otros idiomas. Voy a mirar el patrón, pero muchas gracias por la recomendación. Acá, 8, perdón, 6, 2, 4, 6 en negro, 4 en azul aguamarina y 2, 4, 6, 8, 10, 12 en azul. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y vamos finalizando, ok. Entonces 4, 2, 4, 6, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 azul es oscuro y 4 aguamarina. 4, 12. Entonces 4 en aguamarina. Cambio este puntito a aguamarina. Tejo 4 puntos. 1, 2, 2, 3, 4. Bueno, acá hay una niña que está hablando en inglés. Muchas gracias por el apoyo, como que le está diciendo a ella, a Segui, no sé si lo pronuncié bien, de lo que estoy hablando. Tú solamente observa y aprende. Bueno, no es mucho que, esta palabra sí no la entiendo. Mucho. No sé si es, no sé si es detenimiento o mucho cuidado. No. Hola, tú solo observa, justamente observa. So you learn much. You just. Ok, bueno, sigo entonces tejiendo acá el. Miren, ya como les dije, vamos colocando el azul agua marina. Acá olvidé un poquito el tema del patrón. A ver, aquí. Entonces serían 2, 4, 6, 8, 10, 12 azules, 2 negros y 4. 12, 2, 4. 12, 2, 4. Entonces 12 en azul oscuro. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿cierto? Reviso el patrón nuevamente, ahí vamos, vuelta número 9. Y empezamos entonces con 2 negros, 4 azules, 2 negros, 4 azules y cerramos la flor. Miren, ya cerramos esta otra flor del patrón. Vamos a leer qué dicen aquí en los comentarios. Mucho ánimo, dice mi querida amada. Muchas gracias por el apoyo. Entonces, bueno, sí, realmente
necesito las clases de inglés y alguien me las quiere dar, bueno, estamos dispuestos a las clases de inglés, porque si realmente me han exigido inglés en el canal, porque el canal lo ven muchas personas, entonces sí me lo han exigido. Entonces vamos a ver si empiezo con las clases de inglés pronto. Mucho ánimo. Much encouragement, no sé si lo pronuncié bien, much encouragement, mucho ánimo. Tú justamente, no, tú observa, aprende, mucho ánimo. Bueno, aquí estaba mirando el patrón. A ver, ¿qué parte? Aquí 2 negros y 4. Hola Patricia Mejía, buen día, ¿cómo está? Gracias por asistir a este directo, muchísimas gracias, muy amable por acá. Venga, pero ¿qué pasó acá? Ah, son 4. Yo 2 y son 4 en azul oscuro. Entonces termino la figurita con 4. 1, 2, 2, 3, 4. Y luego cerramos con el negro. Incluso me ven personas desde Rusia, porque hay una chica que me escribe desde Rusia, a pesar de que no entiende ni yo la entiendo a ella, pero deja su comentario, entonces yo lo traduzco con ayuda de la tecnología, obviamente. Y he recibido apoyos, muchas, digámoslo así, muchos comentarios de ella, que precisamente está en Rusia. Entonces imagínense hasta dónde está llegando el canal. Y tejemos con el negro hasta el final de la vuelta. Les digo la verdad que es lo que me aburre del inglés, tener que estar pegado en un libro, como esas clases aburridas, no, a mí me gustarían como clases animadas o unas clases como que uno diga, bueno, no se aburre uno tanto aprendiendo, porque a veces los temas se vuelven muy repetitivos y uno esto como que es que eso es más que todo el tema, bueno, lo digo por mí, ¿no? No lo digo por más nadie, sino por mí, por mi experiencia. Y entonces uno a veces como que entra en esas clases y uno dice, ah, qué aburrimiento, realmente esas clases así. Vuelve y juega el tema del hilo brillante, miren, se me enreda otra vez. Ah, es el azul. El azul. Bueno, me vengo al revés y reviso que no se me vean los hilos. Y sigo tejiendo entonces hasta el final con el hilo brillante. Ya simplemente vamos, esta vuelta ya es tejer el diseño y seguir tejiendo con el color de base.
pero los límites se los pone uno, ¿cierto? Como que uno decir, ah, sí, sí puedo. Bueno, sí se puede. Y en internet hay muchos cursos, obviamente, y gratuitos. Se fijan, miren, ya veo acá anda el diseño. Voy a leer comentarios. Bueno. Sí, se está abriendo un poquito, dice usted. Simplemente jalen el cordón, no es mucho, miren. De pronto está viendo de exagerado, pero miren que la mochila va normal. Bueno, siempre hay alguien que le detecta a uno los errores y es normal y es válido que siempre haya alguien que critique los trabajos de uno. Sigo entonces tejiendo. La mochila está normal, normal. Sigo entonces avanzando hasta llegar a la vuelta, empezar la vuelta número 10. Esta es la vuelta número 10. Bueno, nuevamente estoy con ustedes acá. Claro, el tamaño de abajo, el tamaño de la base es lo que mide, lo que determina. Hay muchas veces que cuando las mochilas de tejerlas se empiezan a abrir acá, o sea, se empiezan a abrir así y queda feo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si se les abre el tejido demasiado, entonces vayan regulando eso. Hay que tener, o sea, realmente tejer mochilas no es tema fácil, sencillo, porque hay muchos aspectos que nosotros debemos mirar, por ejemplo, la puntada, que no se nos abra mucho el tejido y tampoco he visto, hay otras mochilas que en vez de abrirse se cierran, ¿cierto? Entonces esto se va echando para adentro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas, del tema de la amplitud o de la decreción de la mochila. Porque a veces en vez de abrírsenos, se nos cierra también. O se forman barriguitas en el cuerpo, o sea, como no sé cómo decirlo, como unas hendiduras, por así decirlo, y se forman barrigas. Entonces, eso también queda muy feo. Y bueno, sigo trabajando. Yo quisiera ver una mochila de Maribel Montero para saber cómo teje. Si quiere, puede publicar sus fotos e imágenes en Facebook para conocer su tejido. Yo creo que teje perfecto, teje precioso. Entonces, quisiera ver las mochilas de ella. Quisiera ver sus mochilas.
Bueno, yo creo que yo los voy a dejar, voy a seguir trabajando otro poquito y bueno, finalizamos y los dejo para, bueno. Sigo trabajando. Dice Patricia, yo veo clases también de Rusia, Turquía, solo sigo lo que veo. Algunas tienen la opción de traducir, otras no. Bueno. Y en las últimas vueltas, sí, suele pasar, Patricia Mejía. Suele pasar que cuando estamos tejiendo, en vez de abrirse, se nos cierra. Entonces, no solamente es que se abran, también se pueden cerrar las mochilas, o sea, hay de todo. Y en vez de cerrársenos o abrírsenos, se nos forman unas barriguitas en la mochila. Mientras uno sepa el trabajo que uno hace, los comentarios realmente no importan. Miren cómo está quedando la mochila. Bueno, entonces sigo tejiendo. Muchas gracias a las personas que me apoyan y que están aquí en el directo, muy amables. Lo importante es no rendirse, Patricia Mejía. Usted sígalo intentando una y otra vez hasta que no se le cierre el tejido al final de las vueltas. Bueno, lo importante es que ya tiene algo de experiencia o tiene experiencia de hecho. Y bueno, es simplemente cuestión de practicar, practicar y practicar hasta que le salga. No se dé por vencida y no se rinda. Miren, ya definitivamente me estoy quedando sin hilo brillante, ya se están viendo los espacios, esto me da un indicio de que se me está acabando el hilo, ya el hilo dorado. Pero como les dije, voy a seguir avanzando hasta donde más pueda, hasta donde más me dé ese hilo brillante.
Muy hermoso me está quedando. ¿Cómo van ustedes? ¿Qué cuentan? Y, ok, sigo con mi hermosa mochila. Vamos a seguir y empezar la vuelta número 10. Entonces yo creería que en la vuelta número 10 vamos a finalizar el directo por el día de hoy. Entonces seguimos avanzando hasta la vuelta número 10 para que ustedes sigan viendo. Reviso el revés que no se me vean los hilos. Miren, aquí me di cuenta, pero ya fue una vuelta más abajo, que no jales lo suficiente el hilo fucsia, miren. Bueno, ahí lo estoy ocultando un poquito, pero sí se me quedó viendo un poquito el fucsia ahí. Y eso les puede pasar a ustedes. Es normal que ustedes vayan tejiendo y de repente no se den cuenta de que no han jalado el hilo lo suficiente. Lo mismo acá, miren. Me di cuenta ya después. Ah, pero acá sí lo puedo jalar. Esta vuelta sí creo. A ver, tomo el hilo fucsia y jalo. Pero eso sí está muy alejado el hilo. Ya es más complejo. Ok, ahí. No vayan a exagerar tampoco para que no se les cierre la mochila.
porque tampoco la idea es que quede cerradita, sino más bien que se vaya abriendo y quede normal. Más no, ni se abra ni se cierre. Bueno, entonces me despido de ustedes. Muchas gracias por todo. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir mostrando los avances de esta hermosa mochila. Y bueno, espero descansen y tengan un feliz día. Y hasta la próxima. Chao, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por el apoyo y nos estamos viendo.